Bienvenidos pioneros al curso de Fundamentos. En este video estudiaremos ecuaciones cuadráticas, así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado, como también se le conoce, es sencillamente una ecuación que involucra polinomios de segundo grado. Por ejemplo, x al cuadrado menos 5 igual a menos 1 es una ecuación cuadrática porque hay una variable que está elevada a la 2. Pero 1 sobre x más 5 igual a 3x no es una ecuación cuadrática. Mira que hay una variable en el denominador. Recuerda que 1 sobre x es igual a x a la menos 1, es decir, no es una ecuación de grado 2. Es más, si en lugar de 3x tuviéramos 3x al cuadrado, tampoco sería una ecuación cuadrática, porque el hecho de que haya una variable en el denominador implica que no estamos trabajando con un polinomio. Como dijimos, las ecuaciones cuadráticas involucran únicamente polinomios. Por ejemplo, x al cuadrado más 2 igual a 3x sí es una ecuación cuadrática. Aunque hay una variable a la 1, también hay una variable a la 2. Podríamos pasar el 3x que está restando al otro lado y nos queda x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0, polinomio de segundo grado. En ese orden de ideas, raíz de x más 5 igual a 2 no es una ecuación cuadrática. Recuerda que raíz de x es x a la 1 medio, entonces la variable no está a la 2. No es una ecuación de segundo grado. O porque simplemente si la expresión involucra raíz ya no es un polinomio. 5x igual a 8 tampoco es una ecuación cuadrática. A pesar que sí estamos ante una ecuación con polinomios, mira que no es de grado 2. Solo es una ecuación lineal. Podemos decir que una ecuación cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y a no puede ser 0. Cualquier ecuación cuadrática puede expresarse de esta forma. Es más, para resolverlas debemos expresarlas de esta forma. Lo más importante que tienes que tener claro para resolver una ecuación cuadrática es la propiedad del factor nulo. Nos dice que si tenemos factores que son igual a 0, eso pasa si y solo si a es igual a 0 o b es igual a 0. Es decir, si un producto es igual a 0, es porque alguno de los factores es igual a 0. Veamos cómo resolver una ecuación de segundo grado. Pongamos nuevamente la forma que debemos expresar una ecuación cuadrática para tenerla en cuenta. Mira que podemos expresar la ecuación como x al cuadrado menos 4 igual a 0. Si pasamos el menos 1 a sumar al otro lado y operamos con menos 5. En este caso, mira que a es igual a 1, que es el coeficiente de x al cuadrado. B es igual a 0 porque no hay una x a la 1. Y c es igual a menos 4. Cuando b es igual a 0 es cuando más fácil se puede despejar la x. Para hacerlo despejamos x al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos da que x es igual a más o menos 2. Recuerda que menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado también es 4. Entonces tenemos dos respuestas verdaderas. Tanto 2 como menos 2 hacen que la ecuación sea verdadera. Puedes verificar reemplazando x por 2 o por menos 2 y en ambos casos la igualdad se mantiene. Aquí tenemos una verdad muy importante. Una ecuación cuadrática puede tener máximo dos soluciones, pero también puede pasar que tenga una solución o que no tenga ninguna. En el caso de x al cuadrado menos 5 igual a menos 1 hay dos soluciones, pero si la ecuación es x al cuadrado igual a 0 solo hay una solución posible. Cuando x es igual a 0 y la ecuación x al cuadrado igual a menos 2 no tiene solución. Recuerda que la raíz cuadrada de un número negativo no existe porque no hay ningún número que elevado al cuadrado nos dé un número negativo. Veamos cómo resolver ecuaciones cuadráticas cuando b es diferente de 0. Una de las formas para resolver una ecuación cuadrática es por factorización. Si nos dan x al cuadrado más 2 igual a 3x,
podemos reescribirla como x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0, pasando el 3x que está sumando en el lado derecho a restar al lado izquierdo. En este caso, a es igual a 1, b es igual a menos 3 y c es igual a 2. Mira que x al cuadrado menos 3x más 2 es un trinomio que se puede factorizar como x menos 2 por x menos 1. Entonces, x menos 2 por x menos 1 es igual a 0. ¿Te acuerdas que al principio de este video hablamos de la propiedad del factor nulo? Esa que nos dice que si un producto es igual a 0 es porque alguno de sus factores es igual a 0. Entonces, x menos 2 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. X menos 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2. Y x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. Entonces ya tenemos las dos respuestas. x1 es igual a 2 y x2 es igual a 1. Puedes verificar reemplazando x por 2 o por 1 y en cualquiera de los dos casos la ecuación tiene que ser verdadera. Supongamos que nos dan 4x al cuadrado más 4x más 1 igual a 0. En este caso tenemos un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar como 2x más 1 al cuadrado. Entonces, 2x más 1 al cuadrado es igual a 0. Y eso ocurre únicamente cuando x es igual a 1 medio. En este caso solo tenemos una respuesta. ¿Se te ocurre cómo despejar x de x al cuadrado más 5x más 2 igual a 0? Resulta que este trinomio no se puede factorizar, pero la ecuación sí tiene solución. Tienes que saber que el hecho de que una ecuación cuadrática no se pueda factorizar no implica que no tenga solución. Es por eso que nos enseñan la fórmula cuadrática. Veamos qué es eso. Volvamos a escribir la ecuación que no se puede factorizar, pero que sí tiene solución. Despejemos la x usando la fórmula cuadrática. En este caso, a es igual a 1, b es igual a 5 y c es igual a 2. Recuerda que para encontrar los valores de a, b y c, la ecuación debe estar en la forma que habíamos dicho. La fórmula cuadrática nos dice que si tenemos esos valores, x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Lo que está dentro de la raíz, es decir, b al cuadrado menos 4ac, se conoce como el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, la ecuación tiene dos soluciones. Si el discriminante es igual a 0, la ecuación tiene una sola solución. Y si el discriminante es negativo, la ecuación no tiene ninguna solución. El discriminante de x al cuadrado más 5x más 2 es b al cuadrado, es decir, 25, menos 4 por a por c. Haciendo los cálculos nos da que el discriminante es 17. Como es mayor que 0, esta ecuación tiene dos soluciones. Vamos a encontrarlas usando la fórmula cuadrática. X es igual a menos b, es decir, menos 5, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, es decir, la raíz cuadrada del discriminante. Y todo eso sobre 2a. Como a es igual a 1, nos queda solo sobre 2. Ahí tenemos las dos respuestas. x1 tomando la raíz positiva y x2 tomando la raíz negativa. Veamos otro ejemplo. 4x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. En esta ocasión, a es igual a 4, b es igual a menos 12 y c es igual a 9. El discriminante es b al cuadrado menos 4a por c, que haciendo los cálculos nos da que es igual a 0. Entonces, esta ecuación solo tiene una solución. Para encontrarla, usemos la fórmula. X es igual a menos b, que en este caso es menos 12, más o menos la raíz cuadrada del discriminante que ya habíamos calculado, y todo eso sobre 2a, que resulta ser 8. Como la raíz cuadrada de 0 es 0, nos da que x es igual a 12 sobre 8.
que simplificándolo nos queda 3 sobre 2. Es decir, que la única solución que tiene esta ecuación es cuando x vale 3 medios. Veamos qué pasa con esta ecuación. A es igual a 1, B es igual a menos 2 y C es igual a 4. El discriminante es entonces B al cuadrado menos 4A por C, que cuando lo calculamos nos da menos 12, un valor menor que 0. Esta ecuación no tiene solución, como ya sabemos. La solución implica calcular la raíz del discriminante, pero la raíz de un número negativo no está definida. Si esta conversación la tuviéramos en el 2019, muy seguramente el video acabaría aquí. Durante muchísimos años, estas eran las únicas dos maneras que teníamos para resolver una ecuación cuadrática. Pero resulta que un pionero de las matemáticas llamado Paschen Low diseñó una manera mucho más fácil de resolver una ecuación cuadrática sin tener que usar la fórmula cuadrática. Veamos entonces el método Paschen Low. Antes de ver cómo se resuelve una ecuación por este método, te quiero mostrar por qué funciona o cuál es la lógica, para que conozcas lo que significa que una ecuación cuadrática esté igualada a 0. Para verlo, dibujemos un plano. Cuando representamos gráficamente un polinomio de grado 2, nos da una parábola. Por ejemplo, x al cuadrado más 4x es esta parábola. Más adelante, cuando veamos función cuadrática, te enseñaré cómo hacer este gráfico. Esta parábola abre hacia arriba, pero también hay parábolas que abren hacia abajo. Un ejemplo es menos x al cuadrado más 6x menos 9, la cual se grafica así. Otra parábola es, por ejemplo, x al cuadrado menos 6x más 10, la cual se grafica así. Cuando igualamos a 0 las expresiones, nos estamos preguntando en qué punto la parábola corta el eje x. En el caso de x al cuadrado más 4x, la parábola corta el eje x en 2 puntos. Cuando x es igual a menos 4 y cuando x es igual a 0. Entonces, esas son las dos soluciones de la ecuación x al cuadrado más 4x igual a 0. Podrías comprobarlo reemplazando x por cualquiera de estos valores en la ecuación y la igualdad se mantiene. O puedes despejar la x factorizando o usando la fórmula cuadrática y llegarás a las mismas dos soluciones. En el caso de menos x al cuadrado más 6x menos 9, la parábola solo corta el eje x en un punto. Es decir, que solo tenemos una solución, cuando x es igual a 3. Pero la parábola x al cuadrado menos 6x más 10 no corta el eje x en ningún punto, por eso la ecuación no tiene solución. Lo novedoso del método de Paschen Low es que encuentra las soluciones teniendo en cuenta el centro de la parábola. Por ejemplo, el centro de la parábola x al cuadrado más 4x está aquí, en x igual a menos 2. La simetría de la parábola hace que las soluciones, es decir, cuando la parábola corta el eje x, se encuentren a una misma distancia del centro. En este caso, las dos soluciones están a una distancia de 2 del centro. Entonces, si encontramos el centro y la distancia, tendremos las soluciones. En este caso, el centro es menos 2. Y si nos desplazamos 2 unidades a la izquierda, restamos 2 y encontramos la primera solución, menos 4. Y si del centro nos desplazamos a la derecha, sumamos 2 y encontramos la segunda solución en 0, justo como habíamos dicho antes. Pero no necesitas graficar ni hacer todo esto. Yo lo estoy haciendo para que veas por qué funciona. Ahora sí, encontremos las soluciones usando el método Paschen Low y verás que es mucho más sencillo. Lo primero es que expresemos la ecuación de la forma que habíamos dicho. Esto es muy importante. Cuando ya esté así, identificamos los valores de a, b y c. En el caso de x al cuadrado más 4x, a es igual a 1, b es igual a 4 y c es igual a 0. El centro de la parábola siempre lo vamos a encontrar en menos b sobre 2a.
Entonces, el centro de esta parábola es menos b, que sería menos 4 sobre 2 por a, es decir, 2 por 1. Haciendo los cálculos nos da que el centro está en menos 2. Al centro debemos sumarle y restarle la distancia para encontrar las dos soluciones. Como aún no sabemos la distancia, llamémosla d. Sabemos entonces que una respuesta está en el centro menos la distancia y la otra respuesta está en el centro más la distancia. Lo ponemos así entre factores y vamos a igualar a c dividido a. En este caso, como c es igual a 0 y a es igual a 1, 0 sobre 1 es 0. Entonces igualamos a 0. Mira que en el lado izquierdo del igual nos quedó un producto notable. Lo bueno es que no importa cuál sea el ejercicio, siempre va a ser el mismo producto notable. Como ya debes saber, ese producto notable es el primero al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, que es 4, menos el segundo al cuadrado, es decir, d al cuadrado. Y eso es igual a c dividido a, que como dijimos en este ejercicio es 0. Despejar la distancia siempre va a ser así de fácil. Recuerda que la raíz cuadrada de 4 es más o menos 2. Sabemos que una de las soluciones está en el centro menos la distancia, es decir, en menos 4. Y la otra solución la encontramos en el centro más la distancia. Está entonces en 0. Las dos respuestas coinciden con las dos que ya habíamos encontrado. En el segundo ejercicio, a es igual a menos 1, b es igual a 6 y c es igual a menos 9. Como ya está organizado, podemos calcular el centro como menos b sobre 2a. Haciendo el cálculo nos da que el centro está en 3. Sabemos que las soluciones las encontramos en el centro menos la distancia y en el centro más la distancia. Y sabemos que el producto nos tiene que dar c sobre a. C es menos 9 y a es menos 1. Entonces c sobre a es 9. ¿Viste que nos volvió a quedar el mismo producto notable? Entonces podemos establecer una fórmula para que nos funcione con cualquier ejercicio. Decimos que el centro al cuadrado menos la distancia al cuadrado es igual a c sobre a. Usemos la fórmula que acabamos de poner para que veas lo útil que resulta. El centro al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, que es 9, menos la distancia al cuadrado, y eso es igual a c, que es menos 9, dividido a, que es menos 1. Teniendo esta fórmula es muy sencillo despejar la distancia. 9 que está sumando en el lado derecho pasa a restar al lado izquierdo, y 9 menos 9 nos da 0. La distancia al cuadrado que está restando en el lado izquierdo la pasamos a sumar al lado derecho. Para despejar sacamos raíz cuadrada a ambos lados, y la raíz cuadrada de 0 es simplemente 0. Que la distancia sea 0 nos dice que solo hay una solución y es el mismo centro. Como habíamos dicho, la solución está en el centro más o menos la distancia, pero como la distancia es 0, nos queda el mismo centro. Entonces podemos decir que las soluciones de la ecuación se encuentran en el centro más o menos la distancia. Veamos qué pasa con x al cuadrado menos 6x más 10, que cuando vimos gráficamente no tenía solución. Como ya está organizado, decimos que a es igual a 1, b es igual a menos 6 y c es igual a 10. El centro sabemos que está en menos b sobre 2a. Haciendo el cálculo nos da que el centro está en 3. Usando la fórmula tenemos que el centro al cuadrado, es decir, 9 menos la distancia al cuadrado, es igual a c sobre a, que resulta ser 10. Al intentar despejar la distancia nos da que es igual a la raíz cuadrada de menos 1, pero como la raíz cuadrada de un número negativo no está definida, decimos que la ecuación no tiene solución. Te acabo de explicar por qué funciona el método del profesor Poisson-Low, pero no es necesario que hagas todo el proceso. Precisamente para eso fuimos anotando las ideas clave. Quiero que hagamos un último ejercicio aplicando directamente esas ideas que construimos.
Nos dicen que despejemos x de 4x al cuadrado más 3x menos 8 igual a 2x al cuadrado más 5x menos 5. Lo primero que debemos hacer es organizar los términos para expresar la ecuación de la forma general. El lado izquierdo queda exactamente igual, pero 2x al cuadrado que está sumando pasa a restar, 5x que está sumando pasa a restar y 5 que está restando pasa a sumar. Y eso es igual a 0 porque ya no hay nada en el lado derecho. Operando los términos semejantes, nos queda 2x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Y ya que tenemos la ecuación organizada, decimos que a es igual a 2, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 3. El centro lo podemos ubicar en menos b sobre 2a. Haciendo el cálculo nos da que el centro está en 1 medio. Por la fórmula sabemos que el centro al cuadrado menos la distancia al cuadrado es igual a c sobre a. Haciendo los cálculos nos da que la distancia es más o menos la raíz de 7 dividido 2. Para que empieces a practicar puedes despejar d y comparar que es efectivamente más o menos raíz de 7 dividido 2. La última idea clave es que las soluciones son el centro más o menos la distancia. Entonces la primera solución es el centro más la distancia y la segunda solución es el centro menos la distancia. Realmente este método es mucho más sencillo, pero como todo necesitas de práctica para dominarlo. Sin embargo, puedes usar cualquiera de los métodos que vimos en este video para solucionar una ecuación cuadrática. Te enseñé qué hay detrás del método del profesor Potion-Law para que veas un poquito cómo funcionan las matemáticas y que no todo sea fórmulas que no sabemos de dónde salen. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces necesites para que todo te quede muy claro. Ve a la sección de Ejercítate para que aprendas cómo resolver ejercicios. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.